Vamos a pasar esta lección de debida diligencia del cliente y para las cooperativas socios. En primer lugar, las reglas generales de debida diligencia. La entidad deberá contar con políticas y procedimientos que permitan adquirir el conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de todos los clientes. Verificar la información presentada a los sujetos obligados y realizar un adecuado monitoreo de sus operaciones. Para la ejecución de la debida diligencia del cliente se llevará a cabo teniendo en cuenta los perfiles de riesgo asignados a cada cliente. La debida diligencia, que anteriormente se le llamaba identificación y conocimiento del cliente, deberá ejecutarse al inicio de las relaciones y posteriormente, a fin de mantener actualizada la misma, realizar las aplicaciones correspondientes. Hablaremos ahora de la segmentación de clientes en base al riesgo. Esta segmentación del cliente, si llevamos en cuenta el riesgo, lo hacemos en base a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme al modelo que utiliza la entidad. Los criterios de riesgos que vamos a llevar en cuenta son, entre otros, el tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica, la actividad económica, origen de fondos, el volumen de transacciones, la nacionalidad y residencia. Esta calificación debe realizarse al momento de aceptación de nuevos clientes y se debe mantener actualizada durante todo el periodo de la relación con el cliente. Y para esto debemos, lógicamente, tener dentro del manual políticas y procedimientos de calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y es importante también mencionar aquí que esta debida diligencia del cliente se escalonan conforme a los riesgos de los clientes en riesgo alto, medio y bajo. Cuando nos encontramos con un cliente con riesgo alto, le aplicamos la debida diligencia ampliada o reforzada. Cuando el cliente tiene un riesgo medio, se le aplica la debida diligencia general. Y cuando el cliente tiene un bajo riesgo, se le aplica la debida diligencia simplificada o abreviada. Ahora vamos a hablar un poco de la debida diligencia de cliente persona física.
A los clientes persona física se les identifica a través, lógicamente, de la presentación del documento oficial que acredite su identidad y nacionalidad vigente. Y esto, lógicamente, depende de la denominación que se le da a ese documento, depende de cada país. También se le debe exigir la misma documentación a los apoderados, tutores, curadores o representantes legales. Específicamente se debe pedir para las personas físicas A, tipo de documento de identidad. Esto, en el momento de su presentación, se debe exigir su exhibición del original y realizar una copia de tal forma a mantener dentro de las documentaciones de la apertura de la cuenta al cliente. Debemos tener información también de fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, el RUT, el domicilio real. A esto se refiere a la calle, número, localidad y el código postal. El número de teléfono y dirección de correo electrónico. La actividad laboral. Y si nos encontramos frente a persona políticamente expuesta, también debemos exigir la documentación a los efectos de acreditar a qué se refiere esta persona expuesta políticamente. Ahora vamos a detallar las informaciones o documentaciones exigidas a las personas jurídicas. Lógicamente, en este caso, vamos a requerir los documentos que acrediten la constitución y vigencia de dicha personalidad jurídica, entre los cuales tenemos la denominación o razón social, la fecha y número de inscripción registral, su RUT, copia del contrato de escritura o constitución, los estatutos sociales autorizados, pero siempre exigiendo su exhibición del original, el domicilio legal de esta persona jurídica, su número telefónico y la actividad. La actividad principal realizada, identificar a los apoderados y también exigirle el acta de constitución del órgano de administración, copia del acta. Cuando nos encontramos frente a una sociedad anónima principalmente, y que tiene un alto nivel de atomización en cuanto a sus accionistas, entonces debemos exigir a la empresa la identificación de los integrantes del Consejo de Administración. También no debemos olvidar a los beneficiarios finales, que muchas veces pueden ser personas físicas o jurídicas. Y si se refiere, y en cada caso debemos identificarlo, ¿verdad? Si es una persona física, a través de su documento de identidad, y si es una persona jurídica, a través
del contrato de constitución. Bueno, ahora pasamos a la debida diligencia general, que como habíamos dicho, se aplica a los clientes de riesgo medio. Y en ese caso, si es el cliente de riesgo medio, debemos exigir informaciones sobre la actividad del cliente, el origen de fondos. Y eso, en el caso de Paraguay, se pide que se presente una documentación donde se establece los ingresos, de tal forma a determinar si la operación que realizamos con ese cliente tiene un fundamento legal y económico. Bueno, cuando hablamos de los clientes de riesgo alto, en este caso, va a requerir una debida diligencia reforzada. Y aquí lo importante viene a ser no la información, sino la documentación. Ejemplo, una factura que acredite fehacientemente el domicilio del cliente. Copia de los documentos que acredite el origen de los fondos. El acta de la constitución de las autoridades de la entidad. Las copias de otros documentos que nos permita conocer y gestionar el riesgo de este tipo de clientes. Y debemos corroborar que este cliente no tiene sanciones en cuanto a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si tiene sanciones, automáticamente queda en esta categoría. Ahora pasamos a la debida diligencia simplificada de los clientes. Como mencionamos, esto se aplica a los clientes de bajo riesgo. Y, lógicamente, vamos a tener también clientes de bajo riesgo, personas físicas y jurídicas. Y muy especialmente, en algunos países, se lleva en cuenta el volumen de transacciones en depósitos de ahorro. En el caso de Paraguay, consideramos clientes de bajo riesgo a los que mueven o depositan recursos hasta 6 salarios mínimos mensuales. Y en otros países, además del volumen mensual, se le topea eso, puede ser, como la Argentina, 25 salarios mínimos en un año. Tiene que tener no debe sobrepasar 25 salarios mínimos su saldo. En otras palabras, caja de ahorro hasta 6 salarios mínimos mensuales. Y el volumen de saldo no debe sobrepasar 25 salarios mínimos. Y también recordar que a los clientes simplificado, con debida diligencia simplificada, siempre también aplicar el monitoreo, no se le exime de eso.
solamente se le pide menos documentación. En el caso paraguayo, la documentación que no se le pide a los clientes de debida diligencia simplificada se refiere a la de origen de fondos y a la documentación de ingresos, donde existe una relación entre los ingresos y el negocio o la actividad del cliente. Debe tener fundamento legal y económico. Eso es caso paraguayo. Mencionamos acá que el perfil transaccional y los riesgos son la base para determinar si un cliente es de debida diligencia general, abreviada o ampliada. Y no olvidarse de mantener actualizada esta información. En el caso de riesgo bajo, normalmente se le pide información y una documentación mínima como su identificación. En el caso de riesgo medio, ya se le pide, además de la identificación, se le pide que justifique muchas veces la actividad que realiza. Por ejemplo, a través de una patente comercial o con el pago del IVA. Y si es de riesgo alto, en este caso ya se requiere específicamente documentación. Y si hay una falta de información dentro de la carpeta de los clientes, y eso se debe a una resistencia de proporcionar por parte del cliente, entonces, lógicamente, no se debe realizar operación con ese cliente. Bueno, y para ir terminando esto, vamos a pasar a analizar la debida diligencia realizada con otras entidades supervisadas. O sea, con otras entidades supervisadas en este caso, dependiendo de cada país, por el Banco Central o la Superintendencia de Bancos y Seguros, por la Comisión Nacional de Valores. En este caso, debe existir un acuerdo escrito entre nuestra entidad y estos terceros. Y dejar bien constancia de que no habrá delegación de responsabilidad. O sea, la entidad de referencia siempre será responsable final de las informaciones y documentaciones. Cuando se trata de otra entidad, esta entidad debe poner inmediatamente a conocimiento de la entidad los datos obtenidos y proporcionarlos sin demora a la entidad, vamos a llamarle principal. Que si estamos hablando de una entidad
que tiene un cliente, y que trabaja con otra entidad financiera. Y estas informaciones deben ser verificadas por la auditoría interna de la entidad, que tendrá acceso irrestricto a los documentos que soportan la transacción. Cuando se refiere a entidades extranjeras, debemos dejar bien en claro que estas entidades extranjeras, ya sea bancarias, crediticias o valores o aseguradoras, deben ser supervisadas por un supervisor que tenga establecido una calificación en cuanto a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y que sea considerado como cooperantes por la GAFI. O sea, no cualquier entidad financiera de cualquier país. Lógicamente, aquí está excluyendo a las entidades mal calificadas por la GAFI. Y también excluye a las entidades que están en las listas de la OFAC u otras listas de los Estados Unidos. En consecuencia, como resumen final, podemos establecer que debemos implementar en todos los casos la debida diligencia de los clientes, y el grado o la intensidad de la información a requerir y las documentaciones depende del grado de riesgo. Para un cliente calificado como de bajo riesgo, entonces la debida diligencia se le llama simplificada y se le pide solamente algunas informaciones que acrediten la identidad de la persona física o jurídica y sus actividades. En el caso de clientes calificados como de riesgo medio, se le aplica la debida diligencia general. Y en este caso, además de las informaciones sobre la identidad y la actividad económica, se le pide que demuestre el origen de los fondos y que sus ingresos tengan relación con el negocio de la empresa y que tenga fundamento económico y legal. Para el caso de debida diligencia de los clientes de alto riesgo, se le aplica la debida diligencia general. O sea, la debida diligencia general se le aplica a los clientes de alto riesgo. Y en este caso, vale no la información, sino la documentación. Cuando hablamos de clientes que son, cuando tenemos relación con entidades financieras de otros países, debemos llevar muy en cuenta que estas entidades tengan un sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
y que sean considerados cooperantes por la GAFI. Bueno, esto sería entonces nuestro resumen. O sea, siempre se parte de la debida diligencia. Y eso, y el grado y la intensidad de esa debida depende principalmente del perfil del riesgo y la calificación de los clientes. Gracias, señores.